Hola, buenos días. Mi nombre es Irma Andreina Carrero y mi equipo está conformado por María Teresa Avancine, Antonio José Flores y mi persona. Hoy, dentro del seminario 1, estaremos abarcando lo que es la estructura del informe final, el cual corresponde al artículo 29 de la normativa de los trabajos técnicos especiales de grado, trabajos de grado y tesis doctorales de la UNEYES. Esta estructura de este informe final debe contener carátula, portada, aprobación del tutor, acta de admisión y acta de veredicto, página de agradecimiento, página de dedicatoria, estos dos son opcionales, índice general o tabla de contenido, lista de tablas y figuras, resumen y abstract, ¿sí? Aquí, a continuación, hablaremos de lo que debe contener el cuerpo de este informe. En este momento hablaremos de lo que es el título. Y el título es el eje que define el estudio y debe ser concreto, reflejar el problema investigado y alinearse con el objetivo general. Se recomienda, por supuesto, que no exceda de 20 caracteres y evitar ambigüedades. Es importante mencionar que un buen título permite al autor anticipar los hallazgos del trabajo. El resumen o abstract debe ubicarse justo después del nombre del autor y sintetiza en máximo 300 palabras el objetivo, métodos, resultados, el lugar y la duración del estudio. Su redacción debe estar en pasado y debe permitir al lector valorar la relevancia de la investigación. Al final debe incluir al menos 4 palabras claves. Esto es sumamente importante y no puede faltar. En lo que respecta a lo que es la introducción, aquí se debe presentar el tema central de la investigación y su finalidad y el contexto disciplinario. Es importante mencionar que en el caso del doctorado, puede ser interdisciplinario y debe incluir definiciones técnicas, antecedentes relevantes, vacíos de información y controversias. También puede incorporar cifras que fundamenten la situación estudiada. El propósito de la investigación debe quedar claramente expuesto en la introducción. En lo que respecta al planteamiento del problema, es importante mencionar que este apartado debe identificar y justificar el problema. Aquí se deben incluir evidencias de su existencia, tendencias relacionadas al contexto del estudio, explicaciones teóricas y la brecha entre lo que desea transformar y la realidad observada. Esto es clave para entender las necesidades y la pertinencia del estudio que se está realizando. A continuación, mis compañeros profundizarán un poco más en los apartados que complementan la estructura del informe final. Hola, mi nombre es María Teresa Avancine y para profundizar pues sobre el artículo 29 vamos a hablar sobre los objetivos de la investigación. Bueno, por supuesto los objetivos deben expresarse con claridad para evitar así posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse. Resumiendo un poco, pues los objetivos deben especificar las tareas a realizar por el investigador. Con respecto al área de estudio, cada universidad tiene su área, obviamente, ¿no? Pero bueno, en esta sección se permite describir el lugar donde se desarrolla la investigación. De acuerdo a cada área del conocimiento y la modalidad de investigación, se debe especificar la ubicación geográfica, la superficie, aspectos físicos, entre otras características pues que pudiesen ser relevantes o estar relacionadas con este problema en estudio.
con respecto a la fundamentación teórica o el marco teórico, dependiendo de la investigación. Bueno, se tiene que es un análisis y explicitación de los antecedentes. Según Martínez, 2001, el marco teórico es la descripción de los elementos teóricos planteados por uno o por diferentes autores que nos permiten a nosotros, el investigador, fundamentar los procesos de los conocimientos. Asimismo, en el área pues de la metodología y el desarrollo de la investigación, o en el caso de que hablemos de materiales y métodos, se tiene que, según Arias, 2006, se explica cómo el marco metodológico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. Este método se basa en la formulación de hipótesis, las cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medios de investigaciones relacionadas al problema. En este capítulo, pues también se plantean el tipo y el diseño de investigación, que de acuerdo a Sabina, 2007, él hace referencia a tipos y a diseños de investigación. En cuanto a los primeros, él menciona, según sus objetivos internos, se clasifican en exploratorios, descriptivos y explicativos. En relación a los segundos, pues él identifica por una parte a los diseños bibliográficos para ubicar a aquello cuyo proceso de obtención de datos e información provienen de fuentes secundarias, y por otro están los diseños de campo, la modalidad pues cuya obtención de datos e información provienen de fuentes primarias. En este capítulo también se tiene las técnicas o técnicas e instrumentos de recolección de la información, donde Balestrini 2001 pues comenta que la técnica de recolección de datos es aquella que permitirá cumplir con los requisitos establecidos en el paradigma específico, vinculados al carácter específico de las diferentes etapas del proceso investigativo. También, como instrumento de investigación, se tiene la entrevista. Bueno, también en este capítulo se puede hablar de las técnicas de análisis, la validez y la confiabilidad de la información o los procedimientos de la investigación. Este es el capítulo metodológico, pues, que sugiere el muestreo, la población y otras técnicas también de confiabilidad y validez de los instrumentos. Mi nombre es Antonio Flores y vamos a seguir profundizando en este esquema y en esta investigación. ¿Ok? Posterior y en continuación de lo que dice mi compañera, los resultados, presentación y procesamiento de datos es la descripción e interpretación del conjunto de información procedente de la parte empírica de la investigación. Los resultados deben ser una síntesis de datos que muestren tendencias y patrones sustanciales. Número 2, un compendio ilustrado de generalizaciones, sustentando en explicaciones sucintas, estadísticas, arquetipos de casos representativos, matrices y referencias respaldadas por tablas y figuras. Una clara comunicación de los resultados depende de un texto organizado, redactado lógicamente. Los resultados deben mostrar al alcance de cada uno de los objetivos propuestos y deben contrastarse con la investigación empírica de otros autores, especialmente en el caso de las tesis doctorales. Así también vemos lo que son las discusiones de resultados. En esta sección, el autor interpreta y confronta sus resultados, expresa ideas, comentarios, infiere, analiza el problema estudiado y aporta conclusiones. Con estos propósitos refiere datos en forma directa, citándolos en tablas y figuras,
cuando es necesario. Y esta información es la evidencia que soporta los argumentos y enunciados expuestos en el contexto de la investigación. Sustente las conclusiones en los resultados. Es un error concluir sobre algo no investigado. La discusión debe argumentarse en analogías plausibles basadas en la evidencia disponibles. Conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Para Hassan, 2009, afirma que las conclusiones deben llegar a un juicio definitivo de las hipótesis planteadas en el estudio. Es la sección final de un trabajo de investigación que resume los hallazgos principales, responde a las preguntas y objetivos de la investigación y establece el nuevo conocimiento aportado en el campo del estudio. El apartado de conclusiones tiene que responder al objetivo de la investigación. En las conclusiones se puede presentar también los límites de la investigación y nuevas propuestas de mejoras o líneas de futuros estudios. En la bibliografía es la lista ordenada y completa de las fuentes documentales que se utilizaron para elaborar un trabajo escrito o investigación. Se verifica los datos y se profundiza en el tema. Debe documentar las fuentes bibliográficas utilizadas como un formato de citación estándar. Se coloca generalmente al final del texto para su correcta elaboración. Se siguen diferentes estilos de citación como es APA, AMLA, que establecen formato y la información a incluir en cada referencia. ¿Cuál es el propósito? Validar el trabajo, permitir la verificación, ampliar el conocimiento y evitar los plagios. Ahora seguimos con anexos. Es la compilación elaborada y justificada de material de la investigación que aporta información adicional que pueda ayudar a comprender y concretar parte de las ideas que se desarrollan. Los anexos hay que adjuntarlos. Por ejemplo, la información recogida en el trabajo de campo, cartas circulares utilizadas, instrumentos y pautas, evidencias procedentes del análisis de datos, entre otros. Muchas gracias.